Seguimos con más información en la pantalla de Canal E. Vamos a recibirlo ahora a Pablo Tigani. Él es analista político, economista. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, Liliana, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar, Pablo, feliz comienzo de año antes que nada, sobre la industria y el comercio. ¿Cómo ves el desarrollo o has visto el desarrollo de lo que fue el año 2024 y qué se espera ya teniendo en cuenta y haciendo un balance para este año que comienza? Bueno, el año 2024, al contrario de lo que yo vengo escuchando Sí. en los comunicadores y los economistas, los indicadores macroeconómicos son pésimos. El indicador macroeconómico más importante que tiene un estudio es el PBI, y la evolución del PBI es de una caída del 3%, de alrededor del 3%. Quiere decir que el número más importante de la macroeconomía está mal. El consumo cae alrededor del 20% y la inversión alrededor de entre 15 y 18%. El gasto público obviamente está cayendo en términos reales 28%. Y la macroeconomía es como un motor que tiene 4 cilindros y uno es el consumo que cae, el otro es la inversión que cae, el otro es el gasto público que cae y está ese motor andando solamente con el cilindro de las exportaciones, que son importantes si las comparamos con la sequía del año pasado, pero que nos generan muchas dudas en términos de inversión la cosecha del año próximo, con un tipo de cambio que tiene un retraso relativo del 35%, según lo que el Fondo Monetario Internacional le pidió al ex ministro Massa en agosto del 2023, cuando se produjo la devaluación del 20%. Ahora, ¿qué va a pasar con el sector empresario, Pablo? Le han reclamado al presidente o al gobierno que nivelen las condiciones de juego, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esta apertura de las importaciones. ¿Cómo estás viendo vos esa relación entre el sector empresario y el gobierno? ¿Continúan o seguirán apoyando este modelo económico? Buena pregunta, Liliana. Yo creo que va a empezar a haber ruidos y son conclusiones que sacamos por nuestra experiencia como consultores. Hace desde más o menos el año 96 o 97, estamos hablando de casi 30 años atrás, no teníamos tantas consultas de reestructuración de deuda y de reingeniería, lo cual nos está hablando de que el sector privado, sobre todo la industria, está llegando o comenzando el año con desequilibrios financieros de magnitud. Por lo menos en los primeros diagnósticos que hemos hecho, estamos viendo desequilibrios financieros que te los puedo resumir simple. El año pasado pensaron que con un gobierno nuevo lo que iba a pasar es que iba a haber una devaluación, que iba a haber un trimestre malo y que después venía una recuperación. Tomaron préstamos y evidentemente si vos tomás préstamos con un nivel de venta 100 y después tu venta bajan a 70, no podés tener los recursos que pensabas para poder atender los vencimientos de una deuda que tomaste cuando vendías 100. Entonces tienen que reprogramar las deudas. Algunos bancos están un poco duros con eso. Las tasas de interés activas son muy altas, Liliana, no son las tasas que se le paga a las LECAPs o a las LEFI. Las tasas activas en algunos casos son del 70%. Si estamos hablando de una inflación que va a ser el año que viene, según el presupuesto que se había enviado, del 18, o si va a ser la de los consultores que piensan que va a estar en 28, o si fuera la del fondo que habla de 45, 70%
son tasas de 25, 30, 40% en términos reales. No hay empresa que pueda pagar ese costo financiero. Así que tienen que armar una reingeniería. Si tenían una estructura productiva de 1.000 obreros, a lo mejor hoy el nivel de productividad se puede alcanzar, pero con 700. Con lo cual dejás afuera 300 trabajadores que se quedan sin empleo para pagar sus créditos personales. Claro. Y a su vez se quedan sin consumo, sin gastar en el supermercado, sin irse de vacaciones. La verdad que es un círculo vicioso. ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación? ¿Y cómo crees que lo está manejando también el gobierno? El gobierno disparó la inflación del 12 al 25%. Cuando Sí. arrancó, el gobierno duplicó la inflación y desde allí fue desacelerándose en la medida en que caía la actividad económica, ¿no? La manera de rebajar la tasa de inflación al 2.4%, que es 0,9% más alta que la peor que tenía Cristina Kirchner, es muy poco como logro, teniendo en cuenta que el daño que se ha provocado al empleo, o sea, el nivel de desempleo que aumentó un punto 1.4%, significa millones de puestos de trabajo Sí. y significa caída del salario, porque cuando hay gente sin empleo, está dispuesta a trabajar por menos de lo que ganaba antes de que lo despidan, con lo cual afecta luego el consumo y el consumo obviamente afecta a la inversión porque nadie invierte cuando en un país no hay consumo. Y con la economía real, Pablo, ¿cuándo va a llegar la mejora tipo, para la industria y también para el ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos? Porque hasta ahora se trató o se está intentando ordenar la macro y se han tomado muchas medidas con respecto a ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con el ciudadano común? No, yo pienso que el ciudadano de a pie la está pasando mal, están las encuestas de las personas que se hacen en la calle y uno tiene que ser un poco psicólogo también, ¿no? Sí. Tenés el que dice cualquier tipo de, expresa cualquier tipo de enojo de la manera que le sale, y está el que expresa su enojo afirmándose en el error que aparentemente pudiera haber cometido en contra de sus intereses y dice, no, 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 a mí me va bien, y es el que no quiere dar el brazo a torcer, ¿no? Porque si los salarios disminuyen para la gente que trabaja en una empresa, disminuyen tanto para el que votó este gobierno como para el que no lo votó. El dinero alcanza menos. Claro. Tuvimos una hiperinflación en dólares y aunque los sueldos se hayan recuperado cuando uno los calcula en dólares, como dice el presidente y el ministro de Economía, los gastos aumentaron por encima en dólares de lo que aumentaron los sueldos en dólares. Así que yo no veo una recuperación sostenida, porque evidentemente también el tipo de cambio en algún momento lo van a tener que corregir. El atraso del tipo de cambio contrae las exportaciones, y este es un gobierno que se apoya en dos cosas, en que venga inversión y que se produzcan exportaciones. Claro. Yo no voy a exportar hoy a 1.000 pesos si tengo posibilidad de exportar o de ingresar dólares mañana a 1.500. Y tampoco voy a venir a invertir a la Argentina cambiando dólares a 1.000 pesos si sé que dentro de un mes o dentro de 2 meses me van a dar 1.500. Entonces todo eso retrasa la recuperación económica. Y Pablo, ¿y crees que van a intentar hacer esta corrección en el tipo de cambio o no conviene? Yo creo que en algún momento van a tener que tomar una decisión valiente. Hasta ahora no han tomado decisiones valientes. Digo porque es un gobierno que anunció el levantamiento del cepo, la dolarización, el cierre del Banco Central, y no hizo ninguna de esas cosas. Se aferró al cepo
todo lo contrario, está controlando el tipo de cambio, está controlando la inflación, todo eso sirvió nada más que para el carry trade, para que ganen dólares a raudales aquellos que se swapearon en tasas y se colocaron en pesos, y lo que ha generado eso es ganancias de entre el 55 y el 300% en dólares, y me parece que se está agotando ese negocio, dado que ese es el único negocio que había, que es el negocio financiero, y la posibilidad de darle dólares baratos si no entran dólares por inversión ni préstamos, porque el gobierno está mejor visto desde el exterior, pero plata no le dieron, nadie le prestó. Claro. No hay inversiones de capital, no hay ningún tipo de inversión productiva, no hay financiamiento para obras de infraestructura, la construcción está parada, y así no funciona un país. No es un problema de ideología, ni izquierda, derecha, heterodoxia, ortodoxia. Es un tema que tiene que ver con los manuales de economía. Las economías crecen cuando hay inversión, que es la clave, es la llave de crecimiento a largo plazo. Y la inversión este año 24 cayó. Y no vemos ninguna posibilidad de que en el 25 se hagan inversiones con este tipo de cambio. Sí, no, bueno, por eso no tiene nada que ver con un tema de ideología, como bien mencionabas, Pablo. Bueno, el crawling peg, el carry trade y toda la parte técnica solamente lo puede entender un sector, pero sí, yo te preguntaba por el tema de la economía real, porque sí pienso en los jubilados, sí pienso en la gente que quizás no llega a fin de mes, y esa es hoy la gente que quizás por ahí necesita una respuesta, ¿no? Por eso quería desde tu análisis bueno, que nos brindes un panorama de cómo ves el transcurso de esa economía real, de la economía de las familias, que todavía no está suficientemente fuerte, ¿no? Me parece que sí, una familia tipo hoy, para llegar a fin de mes, necesita ganar más de $1 millón, y los salarios a veces no llegan a ese monto. sí, para no estar debajo de la línea de pobreza, Claro. necesita 1 millón. Ahora, para vivir con algún grado de libertad, para poder hacer un regalito, para poder tomarse unos días, un fin de semana de vacaciones, necesita por lo menos 2 millones. La verdad es que esos serían sueldos de $2.000, y la economía no está para pagar ese tipo de sueldos. Acá lo que hay que pensar es en la relación precios y salarios. No importa tanto cuánto es tu sueldo en dólares, sino cuánto te alcanza para comprar las cosas que estás necesitando comprar, o para hacer todas las cosas que vos necesitas hacer. Y eso no está sucediendo, creo que no hemos visto la peor parte, porque el desempleo que se está generando, esto que a veces se dice con mucha trivialidad, despedimos 50.000 de acá, 20.000 de allá, 30.000 de allá, o la industria textil que se reinvente o que se funda, todas esas frases que parecen frases sin importancia, si expresan realmente el sentido del gobierno, la visión del gobierno de lo que quieren hacer en Argentina, yo lo veo muy difícil, porque el hecho de que en este momento no haya expresiones sociales de protestas masivas tiene que ver más con la represión que hubo el año pasado, donde hubo más de 1.200 heridos en las represiones y en las manifestaciones, que con la felicidad que tiene la gente, por lo cual se está aguantando esta situación. Yo creo que viene más desempleo, y más desempleo genera más caída del salario. Y más caída de salario y más desempleo contraen el consumo, y cuando se contrae el consumo se contrae la inversión. De manera que me parece que va a haber que reformular el programa económico, o que va a haber que hacer cambios en el gabinete del Poder Ejecutivo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, un gusto, que tengas un hermoso año, Liliana. Feliz comienzo de año para vos también. Pablo Tigani, analista político, economista, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.